Durante años, la antigua Unión Soviética sostenía que en su territorio no había asesinos seriales. Eso era un problema del mundo capitalista, un mundo enfermo. ¿Cómo se definía? Y aseguraban que en el territorio soviético no podía haber eso. Básicamente porque eso era un defecto de la ambición y de la educación y que, etcétera, etcétera. La realidad es que sí había asesinos seriales. Y algunos de ellos eran increíblemente salvajes, crueles y despiadados. Y hubo herencia posterior. Si me acompaña esta noche, le voy a platicar de uno de esos terribles casos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El 20 de noviembre de 1990, la policía soviética capturó al sospechoso número 1 de una serie de crímenes brutales. Un hombre que había asesinado, en teoría, 50 y tantas personas, entre niños, niñas, pero que se estima que pudieron haber sido cerca de 300. Era conocido como el carnicero de Rostov, la bestia de Rostov, el carnicero rojo, bueno, cualquier cantidad de cosas. Era un sujeto insignificante realmente. No era algo impresionante. Tenía una vida mediocre, había sido un poco parte del Partido Comunista, había sido un poco funcionario público, había sido un poco de esto y de aquello. Pero era un asesino brutal. Su nombre era Andrei Chikatilo. Chikatilo era depravado, cruel, y en cambio, en su vida cotidiana donde llevaba su máscara de normalidad, era un sujeto que pasaría desapercibido. Cuando fue capturado aquel noviembre de 1990, la Unión Soviética y muchos otros de los estados pertenecientes al bloque comunista respiraron aliviados, sobre todo en Ucrania. ¿Y sabe por qué? Porque Chikatilo asesinaba, no solamente en su lugar de origen, en Rostov, sino que también entraba a territorio ucraniano a hacer atrocidades. Así que hubo un cierto respiro. Después vino el juicio y para 1994 fue ejecutado. Muy a la usanza antigua, le aplicaron la pena de muerte de forma clara y contundente, sin mucho lugar a dudas. En ese momento la gente se tranquilizó, las policías comenzaron a respirar un poquito y especialmente la policía ucraniana estaba más tranquila. Ucrania había alcanzado su independencia de la Unión Soviética mediante un referéndum en 1991, se habían separado de Rusia. Así que todavía se estaban acomodando, había muchos casos sin resolver, pero el hecho de pensar que ya estaba preso el asesino había aligerado un poco aquello. Había muchos casos que no se le habían atribuido, que no habían sido resueltos, pero que podrían haber sido parte de, o por lo menos había una sensación de liberación con aquello. Pero eso cambiaría. Y cambiaría de forma muy dramática, porque apenas un año después de la muerte de Chikatilo, comenzaron a brincar las alarmas. Pero esta vez, las alarmas eran mucho más intensas, porque ahora el asesino, o los asesinos, o lo que fuera, no atacaba a personas solitarias, sino que asesinaba a familias completas. Una cosa horrible. Inmediatamente la gente de las comunidades comenzó a alarmarse. Y es que, para 1996, esta situación había llevado a que se sumaran unas 40 y tantas personas asesinadas, sin que hubiera una explicación de qué estaba ocurriendo. Con saña, con extrema violencia, con un prejuicio enorme que incluía niños, niñas, vaya. Los agentes de policía empezaron realmente a preocuparse, y la gente de las comunidades más, al punto que comenzaron a huir de sus pueblos. Le platico un poco.
El 24 de diciembre de 1995, la víspera de Navidad, en la comunidad de Garmarnia, una villa a orillas del río Irsha. Una familia está tranquilamente en su casita. Nosotros los latinoamericanos sabemos que nuestras casas tienen rejas, vallas, perros, etc. Allá no. Las casas estaban ahí, a la vista, y en esta pequeña villa de Garmarnia, realmente las casas eran casas viejas de muchos años, libres. Y esta casa en particular, la casa de la familia Saichenko, se encontraba en las afueras. Esa noche de Navidad, habían estado haciendo algunos preparativos para unos invitados que estarían por llegar. La familia Saichenko se componía de Nikolai, de 27 años, Yulia, de 25 años, su esposa, Boris, de 3 años, y Oleg, apenas 3 meses de edad. Una familia muy joven, una familia muy bonita. Y están haciendo preparativos, limpiando, colgando cositas, y los niños ya se durmieron. Son chiquitos, 3 añitos y 3 meses. La mamá subió, los acomodó en su camita, los tapó y regresó a seguir haciendo preparativos. Es difícil saber la mecánica exacta de lo que ocurrió, pero el hecho es que alguien entró a esa casa, derribando la puerta, y muy pronto y de forma directa disparó contra Nikolai en 2 ocasiones con un arma tipo escopeta. Por la dispersión de los perdigones, se pudo pensar que era un arma recortada, es decir, algo que podía ir oculto. Acto seguido arremetieron contra la esposa. Quien haya sido, asesinó a Yulia, sin mediar palabra. No hubo otra acción, pero quizá la parte más terrible de todo es que también mataron a los niños, a los 2. Al chiquito de 3 años y al de 3 meses. Lo que haya sucedido ahí, el atacante o los atacantes, tomaron al bebé de 3 meses y lo pusieron en los brazos de Yulia, muerta, abrazando a su bebé, muerto. El atacante se dio a la tarea, o los atacantes, de robar todo lo que pudieron. Anillos, los anillos de boda, aretes, una cadenita, algo de dinero que estaba en el bolsillo, incluida la cartera que fue encontrada más allá de la propiedad, sin dinero, las cosas regadas. Habían robado algunos otros objetos y habían hurgado. Era evidente, pero había algo peor todavía. Había sido incendiada la casa. Tras los crímenes, el atacante le había prendido fuego a la casa, había soltado una manguera de un alimentador de gas y había encendido aquello. Era alguien que tenía la sangre fría para cometer todo esto y después salir caminando. Cuando la policía llegó después de los bomberos, pudieron sofocar aquello. El fuego no acabó con todo, pero la escena era dramática. Y pudieron saber que esto no era un accidente. Obviamente no era un accidente. Quizá los atacantes o el atacante trataron de hacerlo ver como eso, como un incendio que le había costado la vida, pero obviamente pudieron encontrar claramente los indicios. Habían muerto por disparos de arma de fuego a corta distancia y los niños también. Si bien pudieron saber que faltaban algunas cosas, no había mucho que investigar. Las autoridades tomaron nota de aquello. Y por supuesto que un escalofrío les recorrió la espalda. Una cosa era Andrei Chikatilo, que a lo largo de muchos años había asesinado 50 y tantas personas, una por una. A esto se comenzó a pensar que sería un ajuste de cuentas del Bori B. Sakone, la mafia, la terrible mafia. Pero si había algo curioso del Vor, como le llamaban, es que el Vor no mata niños. Y aquí había otro problema, y es que Nikolai Saichenko era un maestro que enseñaba clases de cultivos forestales. No había alguien más inofensivo que Nikolai. Era un hombre que enseñaba. Y su esposa era una joven mujer también muy activa socialmente. No tenía sentido. No era un ajuste de cuentas. Pero esto ni era el primero ni era el último. Mientras la policía indagaba sobre este crimen, cayeron en cuenta de que había ciertas similitudes con otro crimen ocurrido unos meses atrás en octubre. En octubre
5 de 1995 y en otra población cercana, en Mali. Muy cerca del mercado, en un estacionamiento, habían sido encontrados los cuerpos de 2 personas. Se trataba de la señorita Galina Grishenko, una asistente de oficina de 38 años, y de Alexander Svetlovsky, un hombre de 47 años que tenía un estacionamiento y que además vendía joyitas. No era un joyero en toda la extensión de la palabra, simplemente era una persona que vendía a sus conocidos joyas. El crimen había sido bastante violento. Ambos estaban en el automóvil, en el estacionamiento de este hombre, en propiedad de Alexander, cuando fueron abordados de forma muy violenta. Ambos recibieron impactos de bala. El atacante, después de haberlos asesinado a tiros, tomó los cuerpos y los arrastró en una especie de lateral ahí muy cercana. Acto seguido hurtó todo lo que pudo y encendió fuego al automóvil. Ese era un detalle importante. Le había encendido fuego al automóvil precisamente como aquel caso. Las pericias y demás demostraban que esto tenía relación. El robo de Galina y Alexander no habría tenido un importe mayor de unos $150. En 1995 eso no era una fortuna, más bien era una cantidad bastante pobre, y en el caso del profesor, donde asesinó a los bebés, el robo no habría implicado más allá de unos $100, eran robos miserables. El automóvil no había sido robado, simplemente lo alejó de los cuerpos y lo incendió. La policía comenzó a atar cabos y dijo, bueno, esto puede tener relación, pero fueron más allá de eso. Porque después de ver que estos 2 casos tenían parecido, encontraron más. El problema es que algunos casos se remontaban 6 años atrás, a 1989, pero los patrones se parecían. En 1989, el 14 de junio, Oleg y Ludmila Melnik, una pareja de 31 años, fueron interceptados en una carretera. A Oleg le dispararon a través de la ventanilla, matándolo. A la mujer, a Ludmila, la bajaron del automóvil y le dispararon abajo. Los disparos fueron a quemarropa, a muy corta distancia. Después ambos cuerpos fueron llevados a la orilla de un bosquecito y con una poca de tierra los taparon. El automóvil fue llevado más allá e incendiado. Se parecía al caso. También habían sido despojados de sus pertenencias, y en este caso también se trataba de una cantidad muy pequeña. No llevaban cosas de gran valor. No se justificaba el crimen. Ninguna de las personas que le he referido tenía relación con las demás. Así es que un ajuste de cuentas de la mafia no tenía sentido. Un crimen que había salido mal. Este atacante no dudaba en disparar. Él o los atacantes no dudaban un instante en jalar el gatillo, aun cuando era evidente que no habían ofrecido resistencia a las personas. En el caso particular de Ludmila y Oleg, no tenían forma de haberse resistido. Y los ataques habían sido súbitos, muy rápidos. Las autoridades estaban completamente confundidas. Cuando comienzan a relacionarlos se dan cuenta que hay más. El 16 de julio, 2 días después del 2 días y un mes después del homicidio de Oleg y Ludmila, hubo otro crimen. Víctor y Ana Vasiliuk fueron asaltados y asesinados. En este caso, el auto también fue incendiado. La misma dinámica. Pero además la misma técnica, el ataque directo, la forma del disparo, la forma de hurgar, las cosas que robaban miserablemente. El 16 de agosto, un hombre, Yevgeny Podolyak, de 35 años, se encuentra en el automóvil. En el mismo automóvil se encuentra Valentina, Paula y Lena, que son sus cuñadas. También está su niño, Sasha, de 11 años. Están ahí sentados, es un Lada Niva. Es un coche que tiene ya varios años, de color cremita. Están ahí sentados, en las afueras de Melitopol. Están esperando a la esposa o a alguien, y se han quedado dormidos. O por lo menos es lo que parece. Lo terrible del asunto es que fueron atacados. Todos, incluido el niño de 11 años. Todos recibieron heridas fulminantes, disparos certeros muy cercanos. Después de haber sido accionada el arma,
Estas 5 personas, incluido el niño, fueron arrastrados a una especie de pequeña zanja que había por allá a un lado, fueron rociados con combustible y se les prendió fuego. Posteriormente, el atacante tomó el automóvil y volvió a incendiarlo. Tal como en los demás casos, quedaba claro que el atacante, en este caso, ya parecía ser una sola persona. Todos los disparos habían surgido de la misma arma. La dinámica de los disparos era idéntica, lo que significaba que era un atacante solitario. La teoría de la policía, cuando comienzan los homicidios posteriormente, es que es un atacante solitario, basado en los casos anteriores y basados en los nuevos, pero esto significaba pánico. Primero, porque los ataques en el 89 habían cesado repentinamente después de los homicidios del 16 de agosto de aquella familia. No había habido más casos. Hasta 1995, 6 años después, esto era un misterio. Podía significar muchas cosas. ¿El atacante había sido detenido y apresado por algún otro delito? ¿Podía haber estado internado en un psiquiátrico? ¿En dónde buscar? El ataque parecía ser el mismo. De hecho, la región era la misma. Es una persona que conocía la región y que se movía con facilidad en esta zona. Pero además de eso, es alguien que no tiene problema en matar para robar una cantidad miserable. Se comenzó a hacer un patrón. En base a los ataques que ya tenía la policía, se pudo ver que este sujeto probablemente sería un varón. Debería de ser una persona que pasara desapercibida. No podía ser un monstruo, sino alguien que pasara desapercibido, que pudiera acercarse, tocar una puerta, hablar, algo. ¿Una persona con un trastorno? ¿Un excombatiente acaso? Recuerde usted que Ucrania también participó en la guerra de Afganistán, y numerosos combatientes que regresaban a sus casas regresaban severamente afectados. Se pensó que podría ser el caso. Pero, ¿dónde buscas? ¿Dónde buscas? Este sujeto no dejaba muchas pistas. Solía prenderle fuego a todo. Pero el patrón era el mismo. La policía seguía investigando. Pero mientras siguen investigando, vuelve a ocurrir. El 2 de enero, en la comunidad de Bratkovichi. Nuevamente es un ataque brutal. Piotr Kryuchov, un hombre de 27 años, con su esposa María, con su cuñada Lesia y Miroslava, ambas de 18, están en casa. Es una familia, están platicando, se están riendo, cuando alguien llega a la casa y lo primero que hace es dispararle directamente a Piotr. Por la forma del ataque, el primero en ser abatido fue el hombre. Piotr tenía 27 años. Posteriormente asesinó a María. Y lo más terrible, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, es que Lesia, al darse cuenta que iniciaban un ataque, corrió y se escondió abajo de la mesa de la cocina y allá la fue a encontrar y la mató. Después, Miroslava fue encontrada en la parte de atrás de la casa mientras trataba de esconderse y también fue asesinada. Por la manera del ataque, se reforzaba la idea del atacante solitario. No era un grupo de atacantes, había utilizado una misma arma, había seguido una lógica de movimiento y había robado nuevamente. La billetera había hurgado en el bolso, se había robado las joyitas de las víctimas, los anillos de compromiso, el reloj, algunos objetos. La policía llegó a hacer el levantamiento. Esto resultaba especialmente feo, porque además había otra persona muerta. Cuando la policía llega al lugar y empieza a investigar, se dan cuenta que hay una quinta persona muerta. En este caso se trataba de Mikhail Malinovsky, un hombre de 33 años que no tenía ninguna relación. Conforme se van haciendo las preguntas obligadas, las autoridades llegan y preguntan en casa de Malinovsky qué hacía allá. Y resulta que simplemente iba caminando en dirección hacia otra parte. Inmediatamente les cae el 20. Y se dan cuenta que Mikhail pudo haber sido un testigo, pudo haber visto algo y eso le costó la vida. El atacante o los atacantes no tenían problema en matar a un testigo, aún en plena calle. Porque así había ocurrido, pero esta vez no había habido fuego. No había habido el tiempo de incendiar la casa. Probablemente Mikhail había escuchado los disparos, el atacante se dio cuenta que estaba allí, salió a matarlo y después decidió huir.
El robo tampoco era significativo. La policía tomó nota minuciosa de todo lo que había, incluido, por ejemplo, pequeños detalles, como las cosas que faltaban. Habitualmente, uno pensaría que cuando se comete un crimen nadie se acuerda de qué cosas se robaron, pero resulta que sí. Y en estos crímenes de pronto un familiar decía: ella tenía un collarcito con una crucecita de oro. No está. Crucecita de oro. Y los detectives buscaban cómo identificar la pieza. Mi esposa o la persona aquella que fue asesinada tenía un radio AM/FM o un tocacintas o lo que fuera, y no está. Se tomaba nota de eso. Esos pequeños detalles eran importantes. Pero por otro lado, las huellas dactilares no podían cotejarse correctamente. Una huella dactilar es tan útil como una base de datos en donde pueda ser ubicada, y en este caso no se podía resolver eso. Pero el crimen había sido especialmente sangriento. No había dejado con vida a nadie, y muy probablemente al menos 2 de las víctimas hubieran suplicado por su vida, por la posición, por el ángulo del disparo. Habrían estado en una posición con la cara hacia arriba, viendo a su atacante, una posición propia de pedir clemencia. No había habido ninguna. El atacante había sido extraordinariamente cruel. Pero no terminaba ahí la historia. Mientras que la policía recogía los pequeños indicios que iba encontrando, ocurrían otros crímenes. Entre el 5 y el 6 de enero, esa noche ocurrieron varios crímenes. El primero de ellos fue Sergei Odinostov. Este hombre fue asesinado y colocado en la cajuela de su propio automóvil. Pero después, Tamara Dolinin también fue asesinada. No tenía relación directa con el primero, pero estaba cerca del lugar. También fue robada y colocada en la cajuela del automóvil, pero 5 personas más fueron asesinadas esa misma tarde-noche, en el mismo lugar, simplemente porque iban pasando por ahí. El atacante no había tenido problema en asesinar a otras 5 personas, solo para evitar ser reconocido. Es muy poco probable que lo hubieran visto claramente o que hubieran entendido qué pasaba, pero el atacante, en una paranoia extrema, tras incendiar el automóvil de Sergei, había asesinado a 5 personas que estaban en el trayecto de su huida. La policía ahora tenía claro que esas personas no habían sido robadas, simplemente habían sido asesinadas para evitar testigos. El atacante no era un psicópata cualquiera. Era un psicópata que conservaba la lucidez suficiente para tratar de ocultar sus actos, pero que no tenía la mínima empatía, ningún problema en asesinar hombres, mujeres, niños, quizá con el pretexto personal de robar. Esa era una característica peculiar. Algunos atacantes, por ejemplo, el asesino de las vías del ferrocarril, atacaba a sus víctimas, las asesinaba y robaba lo que podía. Su motivación principal era robar lo que podía, comer, conseguir un automóvil, y la persona era un estorbo para lograr sus fines. No encontraba una satisfacción específica en asesinar. Y el motivo del crimen era robar, obtener algo que necesitaba en ese momento. Descuidado, dejaba huellas de zapatos, se comía las cosas, se quedaba a vivir en la casa de la persona asesinada varios días, corría grandes riesgos. En este caso el atacante no. El atacante era certero, no dejaba títere con cabeza, no dejaba persona viva. A todos los asesinaba para robar cantidades muy miserables. Pareciera que ese era su pretexto para matar, pero en el fondo había algo más. Las autoridades estaban verdaderamente con los nervios de punta, y déjeme decirle que tenían razón. Porque este atacante era aleatorio. Las personas no tenían una configuración específica, no tenían una apariencia específica. Simplemente eran personas que vivían en las afueras de las comunidades, en casas ligeramente apartadas. Eso era suficiente. Por supuesto, esto motivó huida de personas, sobre todo cuando el 17 de enero, en Bratkovichi, en donde ya había habido otros crímenes, hubo otro ataque contra Vladimir Pilat. Vladimir, de 62 años, estaba en su casa. En la misma casa estaba su nuera, Lesia, una chica de 26 años, su nieto de 6 años, su hijo Oleg,
de 28, su esposa, Olga, de 60 años. El atacante llegó, rompió la puerta. De un disparo de escopeta, acto seguido disparó contra Vladimir para después seguir asesinando a todos. No tuvo problema en asesinar al pequeño, de 6 años. A este lo mató de una forma diferente, también muy violenta. Después se dio a la tarea de robar todo lo que podía, y como la señora mayor no se le podían sacar los anillos, mutiló la mano para extraer los anillos. Tuvo el tiempo, tuvo la paciencia para cometer un crimen atroz y todavía robar cosas. Hurgó en los closets, sacó todo lo que pudo de los placards o guardarropas y se fue. A la salida, 2 personas posiblemente también lo habían identificado, o por lo menos lo habían visto. Fueron asesinadas. 2 testigos potenciales fueron asesinados. Es decir, que en esa sola noche, en esa solitaria zona, había asesinado a 7 personas a sangre fría, sin ningún problema, y después había incendiado la casa, la firma particular. El incendio. La policía sabía que estaba tratando con lo mismo. El problema era cómo atraparlo. Sabían las cosas que faltaban. Cuando otro de los familiares identificó los cuerpos y demás, declaró que faltaban ciertas cosas. Faltaban ciertos objetos de la casa, ciertos artículos. Pero eso no bastaba. Porque aun cuando los detectives organizaron una búsqueda minuciosa, por ejemplo, en los bazares, ahí no encontraron los objetos. En los pequeños negocios de empeño no los encontraron. Parecía como si este atacante guardara las cosas. Macabro, por supuesto, porque entonces tenían una motivación diferente, surgió la inquietud. ¿Y si la motivación es conservar souvenirs? Parecía increíble porque también robaba dinero. Los ataques eran salvajes, y esto provocó que las autoridades montaran diferentes retenes en la zona. En los caminos, guardias de 24 horas, patrullajes constantes, y aún así la gente comenzó a empacar sus maletas y a irse a vivir a otra parte mientras atrapaban al maníaco. Fue un periodo muy difícil. Tenga en cuenta que Ucrania es un país muy amplio, muy vasto, casi todo plano, salvo por la zona montañosa hacia el este, lleno de pequeñas comunidades. Es imposible que en cada pueblito hubiese patrullajes certeros. Aun cuando se destinaron numerosos agentes, era imposible. Y claro, esto generó un pánico enorme, porque este atacante no tenía problema en matar a quien fuera. Pero a pesar de todos los esfuerzos de cerca de 2,000 agentes destacados a la búsqueda de este sujeto, ahora estaban convencidos de que se trataba de un único atacante. Diversas huellas encontradas en una de las viviendas atacadas demostraban que el atacante solo era uno. Con un poder de fuego brutal, se valía del elemento sorpresa y de su propia sangre fría, y eso quedaba claro el 30 de enero, a 90 millas de Kiev, unos 150 kilómetros de la capital ucraniana. Hubo otro ataque en el pueblo de Fastov. En este lugar, la familia Marusina, que era la mamá, un hijo de 7 años, un hijo de 6 años y un amigo de la familia, un hombre de 32 años, estaban reunidos cuando el atacante entró a la casa. Por supuesto, asesinó a todos y después les prendió fuego, robó lo que pudo y huyó. El ataque había sido rápido, certero, como si fuera un ataque de la mafia, pero era el mismo atacante y nuevamente había robado cosas irrelevantes. Pero en este caso la policía tenía más o menos la idea de que el atacante podía estar viajando en automóvil, porque faltaban algunos objetos pertenecientes al mobiliario de casa, enseres domésticos. Eso era raro. Pero claro, era la misma firma de casa, el atacante era el mismo, y así fue como fue siguiéndose la pista. El 19 de febrero, en Olevsk, la familia Dubchak, papá de 32 años, mamá de 30 y una nenita de 9. Papá y mamá fueron atacados a balazos, a la nena le tuvo que dar de golpes porque se quedó sin municiones. El ataque fue especialmente sangriento, y además, en un raro acceso
de lujuria, atacó el cuerpo. Atacó sexualmente el cadáver de la madre, algo que no había ocurrido, y después de esto no incendió la casa. Se especuló que probablemente no tuvo tiempo, y al no haber tenido municiones, pensó que si encontraba a alguien no podría asesinarlo para ocultar su paso, y había huido. Huellas, la firma propia de la casa, todo esto era igual. Este ataque había sido hecho muy rápidamente, y lo peor de todo es que fue muy cerca de un puesto de control de la policía. El atacante era descarado por completo. ¿Qué faltaba? Y lo que faltaba llegaría muy pronto. El 26 de febrero, Victor Goods fue asesinado. Un hombre en la calle, en su auto, sin ningún problema, para robar cualquier chuchería, lo asesina. Después de eso, el 27, al día siguiente, la familia Bodnarchuk también fueron asesinados. Papá, mamá, una hija de 7, una hija de 8 y un testigo que iba caminando por afuera en la banqueta también fue asesinado. La casa fue incendiada nuevamente, pero en esta ocasión no tuvo éxito al hacerlo. Quizá la premura, quizá el hecho de haber escuchado más gente acercándose. Tuvo que huir, pero asesinó a los 4 miembros de la familia sin ningún problema, incluidas 2 nenas. Lo terrible del asunto es que posteriormente habría una declaración que daba miedo. El 22 de marzo, la familia Novosad asesinó a la familia completa. De nueva cuenta con suma violencia. En el exterior, también asesinó a otras personas que probablemente lo habrían visto. El atacante se había vuelto descarado. Robaba cosas obvias. Cosas que podían ser plenamente identificadas. La policía ucraniana había tomado nota de todo esto y había comenzado a rastrear estas pertenencias. Algunos detectives tenían sus listas, donde estaban anotadas las cosas que había ido robando, las características de los ataques y, por supuesto, las pocas pistas que había, las huellas dactilares y eso. El problema era ubicarlo. Se intentó hacer un perfil psicológico, pero el perfil no arrojaría gran ayuda. Sujeto, edad mediana, probablemente caucásico, similar a la población general de la zona. Se estimaba que era un varón por el ataque sexual. No se podía determinar todavía un ADN porque no había un patrón de comparación. Había habido varias armas. Y es cuando la policía se da cuenta de un detalle macabro. Una de las armas había sido robada de una de las casas. La habían robado en una casa y la habían utilizado en el crimen de otra casa. De hecho, una de las armas más poderosas que habían sido utilizadas había sido robada en una casa. Era un arma de cacería, y con ella habían matado a otras personas. Todo esto se relacionaba, la persona robaba y después utilizaba. Pero, ¿qué podían hacer? Nada. La policía está a la espera de que cometa un error para atraparlo. Domingo 7 de abril de 1996. Los agentes de la policía están a la espera de algo. Claro, saben que puede ocurrir otro crimen. Por alguna razón el atacante dejó una ventana de 6 años entre 1989 y 1995, pero a partir de ahí se ha vuelto increíblemente prolífico y está acelerando sus ataques. Los últimos ataques ya no solamente eran contra familias en lugares apartados, sino contra personas independientes que iban en un auto, que estaban paradas en una esquina, lo que revelaba que el atacante se estaba volviendo mucho más ansioso, y esto generaba una enorme presión. Había agentes de policía por todas partes, encubiertos, preguntando, yendo y viniendo. La mafia se había desligado por completo de esto. ¿Quién rayos era? Y ahora estamos en la comisaría de policía de Yavoriv. Es domingo de Pascua, evidentemente nadie quiere estar en el trabajo, pero ese día hay 2 agentes, el jefe y el subalterno. Suena el teléfono, el subalterno contesta, un poco cansado, aburrido, hubiera preferido estar en su casa celebrando la Pascua. La voz que está del otro lado se identifica como Piotr Onoprienko y está pidiendo ayuda. Cuando el policía pregunta qué ocurre, aquel sujeto le dice que ha descubierto un paquete de armas en su casa. El policía le pregunta cómo es eso. Aquí estaba viviendo mi primo y descubrí que guardaba armas.
Por eso le pedí que se fuera, pero tengo mucho miedo. Me amenazó que iba a volver en Pascua y me iba a matar a mí y a toda mi familia, y después incendiaría mi casa. Inmediatamente aquel agente de policía reacciona y dice: ¿Cómo? ¿Me puede dar los detalles? Mi primo se llama Anatoly Onoprienko. Tiene estas características así y así. ¿Sabe dónde se encuentra? Sí, está viviendo con su novia en una comunidad cercana, en Zhytomyrskyaya, en tal calle, en un departamento. Enterado. Estamos en contacto. Inmediatamente aquel policía va con su jefe, que es el detective Kryukov, que al escuchar esto le suena creíble. No tiene nada que perder. Es una pista, como muchas otras que han investigado, pero esta tiene un toque especial. Por las armas. Inmediatamente Kryukov revisa su lista de cosas que robó el asesino y había varias armas, eso tenía sentido. Y una de las últimas armas en ser robada y utilizada en un crimen había sido robada precisamente a un cazador en Zhytomyrskyaya. En un asalto a una casa que casualmente estaba vacía, providencialmente no había nadie, el ladrón se había llevado diferentes artículos y entre ellos una escopeta de cacería. Le suena inmediatamente. Si el atacante robó en Zhytomyrskyaya y vive por allá, tiene sentido. Le habla al jefe de la policía, que en ese momento era el general Bogdan Romanuk, y pide autorización para hacer una intervención inmediata. Muy al estilo soviético, no hace falta una orden de cateo, simplemente con que el jefe te lo autorice. En cuestión de minutos ha organizado una partida de 20 agentes que se están desplazando en automóviles que no son de la policía. No tienen señales, van armados hasta los dientes, pensando que quizá este sí sea el asesino. Cuando llegan al lugar, comienzan a distribuirse. El sitio es un departamento. El departamento pertenece a una mujer llamada Ana. Es una estilista de la zona. Tiene 2 hijos pequeños. Y conforme preguntan un poco por aquí y por allá, se enteran que en el departamento con ella vive Anatoly, un sujeto de 1,70 m de estatura, más o menos corpulento, de cabello castaño rubio, rojizo, un ucraniano. Mientras están ahí, están observando, se distribuyen algunos agentes para atrás para cerrar esto, otros para acá, y de inmediato se acercan 3 elementos, entre ellos el detective Kryukov, el jefe, hasta la puerta del departamento. Golpean la puerta, y casualmente el que abre la puerta es Anatoly. Anatoly abre la puerta confiadamente pensando que era su novia, Ana, que venía regresando de la iglesia. La pobre Ana había ido a la iglesia por ser domingo de Pascua. Así es que, creyendo que es Ana que acaba de regresar, el tipo abre la puerta y de inmediato le sorprende ver que hay 2 detectives y un oficial vestido de policía en la puerta de su departamento. Le preguntan algunas cosas, el hombre les dice: sí, claro, no sé cuánto, nos permite pasar. Sí, por supuesto, pasen. No sé cuánto, no sé qué, y en eso el detective Kryukov ve algo que le llama la atención. Mire que hay policías canijos que tienen esa sensibilidad, ese olfato verdaderamente de sabueso. Cuando entra al departamento y en lo que su colega y el otro policía preguntan un par de tonterías por ahí, un par de chucherías como para distraer, él observa algo que le ha llamado la atención. Sobre una mesa, allí pegado a la pared, hay un equipo de sonido de una marca muy particular, Akai. Le llama la atención porque en uno de los últimos crímenes habían robado un aparato de esos. Exactamente ese. Tranquilamente se acerca al aparato, se le queda viendo mientras escucha que están hablando acá. La marca, el modelo, las características, todo es. Ese es el aparato. Y este sujeto es Anatoly. Así es que sin pensarlo 2 veces, se gira rápidamente, le toma del brazo, le da la vuelta, se lo pone en la espalda y le ponen unas esposas. El sujeto patalea y se queja y dice que qué está pasando, que no sé cuánto. En cuestión de unas pocas palabras ahí les dice que les va a mostrar su identificación, que esto es incorrecto, y comienza a caminar hacia un gabinete, una especie de armario, en donde está su ropa según él, para demostrar que no, que se equivocan, que no sé cuánto, mientras alega. Estira una mano como para sacar la supuesta billetera,
Pero el detective Kryukov y sus asistentes ya se la saben. Estira la mano porque ahí tiene escondida una pistola, así es que ¡pum!, lo tumban al piso, toman el arma y resulta que en la lista de Kryukov de las cosas robadas está esa pistola. Inmediatamente lo sacan del lugar y lo mandan a la comisaría. Mientras lo están subiendo en autopatrulla, aparece Ana, la novia, con los 2 niños de la mano, y uno de ellos pregunta, todavía muy simpático el chiquito, ¿qué están haciéndole a mi papá? Este hombre había pedido que los niños le dijeran papá. Cuando Ana se acerca y pregunta qué ocurre, el detective Kryukov le dice, ¿quién es usted? Yo vivo ahí, ese es mi departamento y ese es mi novio. Lamento informárselo, pero ¿ha oído usted de los crímenes que están ocurriendo en donde han matado familias y han incendiado casas? Aquella mujer se le queda viendo. El policía le dice, sí. La mujer se desmayó. Se desmayó del susto. Había estado viviendo con el asesino y por supuesto una vez que se lo han llevado. La policía comienza a hurgar por todas partes y recuperan cientos de cosas. Muchos de esos objetos eran cosas que habían sido señaladas como objetos robados en los crímenes ocurridos. Tenía cosas de todos estos crímenes. Era una cantidad impresionante de objetos pequeños, medianos, grandes, que lo relacionaban con los asesinatos, con las familias enteras que había masacrado y quemado, niños pequeños, niños grandes. Era impresionante aquello. Cuando lo llevan a la comisaría, bueno, hay un cierto temor. ¿Y qué pasa si la gente de las comunidades viene y lo quiere rescatar? Así es que lo trasladan a otro lugar en donde está más seguro. Pero el tipo no habla nada. Simplemente rechazó tener un abogado y no dice nada. Kryukov insiste en preguntarle alguna cosa, algo que confiese, que no sé cuánto. Le digo algo curioso. Ucrania tiene un sistema muy duro. Tan duro que unos meses atrás, en un interrogatorio, habían matado al sospechoso. Sí, habían capturado a un tipo creyendo que era el asesino, lo torturaron y lo mataron. Así es que ahora tenían que irse con cuidado. Varios agentes de la policía habían sido enviados a prisión por aquel incidente. Así es que Kryukov no quiere torturas, no quiere nada. Si va a confesar, que confiese. Pero el hombre no habla. Hacen venir a otro policía que es un estupendo interrogador. Uno de esos que tiene ese colmillo para doblar al testigo. No es fácil. Ser interrogador de la policía es verdaderamente una especialidad. Y este hombre, el detective Teslia, comenzó tranquilamente. 2 o 3 preguntas. Cosa sencilla. No hubo respuesta. Otras 2 o 3 preguntas. Nada. Después le hizo unas preguntas personales. Y aquel hombre comenzó a hablar como pajarito, pero de su propia vida, revelando que siendo niño a los 4 años había muerto su madre, y que él había ido a vivir con los abuelos, pero que cuando los abuelos ya no lo pudieron cuidar, su padre lo dio en adopción, en un orfanato, allá lo fue a meter, una cosa horrible, había sufrido horrible y siempre tuvo mucho resentimiento hacia su padre y a su hermano, porque tenía un hermano 13 años mayor, que sí fue criado por su padre, pero a él lo abandonaron, etc. Teslia escucha con atención. Es un hombre que sabe cómo contestar a las preguntas, cómo dirigir la plática con calma, con una taza de té, un cigarrillo, tranquilos, platicando. Hasta que de pronto aquel hombre le dice: a ti no te voy a decir nada. Si no viene un general, yo no voy a decir nada. Solamente voy a confesar delante de un general. Teslia, que no se queda con las ganas de nada, le dice: bueno, yo por mí te puedo traer 10 generales. Pero si dices una babosada, me vas a hacer quedar mal. Mejor no. ¿Cómo puedo yo saber siquiera si tú eres el asesino? ¿Cómo sé que tienes algo que valga la pena confesar? Realmente no me impresionas. Yo creo que no. Y se levanta y se va a salir cuando aquel tipo le dice: créeme que tengo algo que te interesa y que tiene que ver con los asesinatos. Si no me traes un general, no lo voy a confesar. Bien, no hay problema. Se sale y afuera estaba el jefe de la policía, el general aquel, y lo hace pasar. Y comienza una plática que duraría hasta la madrugada siguiente.
a lo largo de la cual este sujeto fue relatando todos los crímenes de los que se acordaba. Contaba con detalle, minucioso, asombrosamente los recordaba, cómo había perpetrado los crímenes, lo que había hecho con los cuerpos, cómo había actuado. Y claro, empiezan a rascarle y se dan cuenta que los primeros crímenes los había cometido en sociedad con otro tipo, pero el que mataba era él. Y se dan cuenta de algo muy raro. Este tipo en realidad sí era cierto que había sido huérfano y todo aquello tan triste. Había estado en la marina un tiempo, pero no fue combatiente. Había sido estudiante de cuestiones forestales también, había trabajado en eso un tiempo y en general había tenido trabajos muy miserables. Era un tipo que no era muy dado al trabajo, sino al robo. Pero su primer crimen lo cometió en 1989. Y este hombre había nacido en el 59, o sea que lo cometió a los 30 años. Eso es raro. Antes de eso no había ningún antecedente. Este tipo se deschavetó a los 30 años. Y comenzó a matar a esa edad, mientras que la gran mayoría de los asesinos seriales tiene un patrón de conducta que va llevándolo hasta convertirse en lo que son. Este tipo parecía ser una persona común y corriente hasta que de pronto se desquició. Las autoridades siguieron preguntando y se dieron cuenta que había tenido un antecedente psiquiátrico. Había estado internado poco tiempo por un probable ataque de esquizofrenia. Eso los fue guiando también. Pero quizá lo que más los impresionó fue saber la hazaña y la dureza con la que mataba. Cuando le preguntaron ¿y por qué matabas a los niños? Vaya, entendemos que hayas asesinado a los adultos para que no te identificaran, a los testigos potenciales que iban caminando en la calle, pero un bebé de 3 meses. Y la respuesta fue brutal. Hijo, lo hice porque me caían bien los niños y no quería que fueran huérfanos. Pero después de eso la plática fue tornándose todavía más macabra cuando aseguró que él no lo hacía solo por hacerlo, sino que recibía instrucciones. Él no mataba solamente porque se le ocurriera, no, él no sentía ningún placer en hacerlo. De hecho, era repugnante. Y contó, en aquel crimen donde mató al niño de 11 años, a las tías y al papá, en el coche, ¿se acuerdan? Que estaban todos ahí durmiendo y llegó y los mató y luego los echó fuera y les prendió fuego, cosas horribles. Relató que en ese momento cuando cometió ese crimen, se sentó ahí en el auto con los cuerpos, pero estos emanaban un olor muy desagradable y a él le parecía nauseabundo aquello, por eso mejor los echó fuera y hasta pensó en quitarse la vida en ese momento, pero reaccionó porque a él las voces le dijeron que no. Después relató que no sentía ninguna ira, que realmente no lo hacía por disgusto, que no sentía ninguna ira, que era simplemente algo que él tenía que hacer, y empezó a relatar que las voces podían ser voces cósmicas, que él se veía a sí mismo como un conejillo de indias, de un experimento de seres cósmicos, solo para demostrar que los seres humanos pueden llegar a cometer crímenes horribles y vivir con ellos. Los detectives lo veían con cara de y después comenzó a hablar de ser una criatura satánica, una bestia satánica. Y escuchaba voces que le ordenaban todo aquello. Los policías lo que querían era una confesión. Tenían suficiente evidencia, pero una confesión siempre ayuda, y este tipo terminó confesando todo. 53 homicidios. 53. Pero había otros tantos que nunca se aclararon y que las policías de diferentes localidades ucranianas pensaban que podían tener relación. Y también estaba el periodo ventana, los 6 años en los que no cometió ningún crimen en Ucrania, y es que, siguiendo la pista, se dieron cuenta que tras el último crimen, aquel horrible, en el 89, él y su socio habían huido de Ucrania y habían estado en Alemania, Francia, Inglaterra, Grecia, durante todo ese periodo de tiempo. No quisieron preguntar por allá, pero era muy probable que en aquellas regiones también hubiera habido crímenes similares. No había dejado de matar, así es que la cuenta total podría ser asombrosa, atroz. Como sea, los detectives no iban a ir a investigar al exterior. No querían esa publicidad tampoco para el pueblo ucraniano, por lo que se dispusieron a enviarlo a juicio. Tenían suficiente material para ello. Y así es como lo fueron trasladando hasta que finalmente se armó una carpeta. Más de 100 tomos.
con fotografías terribles, con imágenes atroces, difíciles de observar, con testimonios, con investigaciones, dibujos, pruebas periciales, todo aquello estaba allí. Ahora había que esperar a que se autorizara el presupuesto para el juicio. ¿Sí? Una pequeña problemática burocrática en Ucrania impedía que se iniciara el juicio inmediatamente porque se requería que hubiese fondos destinados para ejercer aquel juicio. Bueno, las autoridades esperaron a que hubiera los fondos. Y ahora había que esperar a que el abogado defensor, que era asignado por el gobierno, revisara la totalidad del expediente, porque no se puede iniciar un juicio si la persona acusada no ha revisado a cabalidad y conforme a su gusto y necesidad todo el expediente. Por ello, pasaría algún tiempo antes de que este sujeto pudiese ser enjuiciado. Finalmente llegaría el juicio. Y aquello fue una locura. Tuvieron que poner un detector de metales en la puerta de los juzgados, porque la gente llegaba con la intención de matarlo. Sabían que en Ucrania solamente había condenas a 15 años de prisión. Era el máximo autorizado, o bien la pena de muerte. Pero también sabían que Ucrania había firmado un convenio con la Unión Europea que impedía que se aplicara la pena de muerte. Así es que la gente común, los ciudadanos, pensaron que este tipo iba a salirse con la suya y que 15 años después volvería a estar en la calle. Y quiere que le diga algo. Tenían razón, porque este tipo en una de las declaraciones había dicho que cuando saliera de prisión volvería a matar, pero ahora mataría muchos más, que verían ríos de sangre, y no bromeaba. Mientras estuvo en prisión, los otros reos se mantenían a distancia, nadie se le acercaba porque estaban esperando que matara. Esa era su intención. Aseguraba que las voces seguían hablándole. De hecho, el juicio se celebró con una jaula. El tipo estaba en una jaula metálica sumamente custodiado. No solo para que no fuera a lastimar a nadie, sino para que aquella gente que estaba en el juicio no fuera a matarlo. El hecho es que se llevó el juicio a cabo y no fue la gran cosa. Era muy evidente. Todo estaba allí. Al final, el tipo fue sentenciado a pena de muerte. Sería ejecutado a la usanza rusa. Pero el problema era el convenio aquel firmado con la Unión Europea. El presidente de aquel entonces, el presidente ucraniano de ese momento, pensó sinceramente y lo declaró públicamente en pausar aquel tratado un momento para poder ejecutar a este tipo y luego volverlo a suscribir. Pero no. Desistieron y lo enviaron a prisión. El sujeto en la prisión era un tipo raro, atemorizante. Él aseguraba que tenía poderes telepáticos. Así se lo dijo a uno de los investigadores, creo que a Tesla. Le dijo que él tenía poderes telepáticos, que podía ordenar a los animales y que incluso podía pararles el corazón si lo deseaba. Aquello lo había leído en alguna publicación soviética de la época de Nina Kulagina. Pero cuando Tesla le dijo, me gustaría probarlo, ¿Puedes hacerlo conmigo ahora mismo? Le dijo, no puedo, tú eres una persona muy fuerte, a ti no te puedo hacer nada. Pero a los otros reos les aseguraba que podía matarlos solo con la mente, porque él era la bestia de Satanás. ¿Y quién no le iba a creer a este sádico asesino miserable? Bueno, el caso es que no lo ejecutaron. A cambio de eso le conmutaron por una cadena perpetua, nunca saldría de prisión, por lo menos es lo que aseguraban, y así resultó. En el año 2013 murió de causas naturales por un infarto. Bueno, fue lo que se dijo, que había muerto por un infarto. Ya sabe que allá se las gastan muy rudo. Pero fallecía finalmente. Este tipo a los 54 años aseguraba haber matado 53 personas. Bueno, fue lo que confesó. Las autoridades consideran que muy probablemente la cifra real, incluyendo personas a las que asesinó simplemente por estar en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto, podría superar las 300. Hubo numerosos crímenes en ese periodo de tiempo que nunca fueron resueltos. Y además, se especula que durante su tiempo en el resto de Europa, también haya perpetrado numerosos crímenes que nunca fueron resueltos. ¿Qué ocurría en la mente de este sujeto? ¿Traumas de la infancia? ¿Esquizofrenia? Un sujeto en extremo peligroso, sin ningún tipo de empatía hacia los demás. Un caso de extrema violencia. Hay que tener cuidado.
no se sabe quién puede ser tu vecino. Buenas noches y que descansen en paz.